Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Sofía. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Luis Guerrero. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Lourdes Cortés. Buenas tardes, Lourdes Cortés. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernanda. Antes de comenzar, les quiero recordar, ya recibí todos los informes del proyecto, ya los tengo, entonces el día de mañana van a hacer la presentación a las 3 de la tarde, ¿de acuerdo? Buenas tardes, Aileen. Buenas tardes, profesor. Bueno, si ustedes gustan, comenzamos. El día de hoy, ya habiendo visto el modelo matemático del aparato respiratorio, donde se definen todas las variables de presiones respiratorias, flujos y volúmenes respiratorios, ahora vamos... Buenas tardes, profesor. Sí, buenas tardes, Luz. En esta clase vamos a dedicar a la medición de las presiones respiratorias, ¿de acuerdo? Las mediciones de presión en el aparato respiratorio tienen dos características especiales. Primero, la forma de medir y de notar la presión es diferente a cómo se mide y se denota la presión en la industria. La mayoría de las mediciones implican una presión diferencial. Recuerdan que el modelo matemático dividía en 3 compartimentos el aparato respiratorio.
el modelo del aparato respiratorio. Entonces, las presiones entre cada uno de esos compartimentos son las presiones diferenciales. Entonces, eso implica que las mediciones de presión respiratoria sean en una medición de presión diferencial. Todas las presiones que aparecen en el modelo respiratorio son en realidad presiones laterales, ya que los medidores se colocan siempre en paralelo a la dirección del flujo. O sea, el flujo va a atravesar los tres compartimentos, el flujo de aire, pero las presiones se van a medir entre compartimento y compartimento. Entonces, se trata de una medición de presiones laterales. En dinámica de fluidos, este tipo de medición se considera como la presión hidrostática, ¿sí? Sin embargo, en la literatura médica sobre la respiración, se expresa la diferencia de presión hidrostática entre dos puntos como la suma de dos componentes que varían en el tiempo, la presión estática y la diferencia de presión dinámica, ¿sí? Entonces, como ven, hay ciertas diferencias entre la mecánica de fluidos y la literatura médica sobre que trata de la respiración. Por ejemplo, la diferencia de presión transpulmonar se expresa como delta P, su índice P, tiene dos componentes, una estática y otra dinámica. Entonces, la componente estática se va a definir solamente en función del cambio de volumen. Solamente cuando cambia el volumen, entonces tenemos una diferencia de presión estática. Y puede ser medida cuando todos los flujos, razones de cambio de volumen, o sea, flujo, y sus derivadas son cero. Lo cual implica que el sistema se encuentra en condiciones estáticas. O sea, los pulmones no están haciendo movimientos respiratorios. La componente dinámica está relacionada con los flujos, razones de cambio de volumen y sus derivadas. Entonces, esta sería la componente dinámica y esta sería la componente estática, ¿sí? Entonces, la diferencia de presión transpulmonar es la suma de las dos. ¿De acuerdo? Para realizar las mediciones dinámicas de presiones en el aparato respiratorio pueden utilizarse los mismos transductores de celdas de deformación empleados en la medición directa de la presión sanguínea. Recuerdan, cuando vimos la medición de la presión sanguínea, los transductores desechables eran transductores de semiconductores donde el elemento transductor, o sea que para efectos de medición cambia de una forma de energía a otra, eran pues, los transductores de presión. Entonces, sin embargo, existe una diferencia importante en la técnica, ya que en aquel caso los catéteres, el domo del transductor, se llenaban completamente con líquido. Si recuerdan, en la medición de las presiones sanguíneas, teníamos desde el catéter, la tubería y el líquido, el domo del transductor, todo lleno de líquido. Mientras que en el caso de las presiones respiratorias, las cámaras del transductor, tubería y acceso estarán llenos de gas, ¿sí? Entonces, los transductores son transductores de presión diferenciales.
debe considerarse que la medición de la presión se lleva a cabo de manera diferencial, por lo que generalmente se utiliza un transductor con dos cámaras separadas entre sí por medio de un diafragma, que a su vez actúa sobre las células de deformación. Recuerdan, en los transductores desechables teníamos que el diafragma, sobre el diafragma estaban las resistencias, las strain gauges, y ahí, al desplazarse el diafragma, un cambio de presión aplicado, se generaba un voltaje en la diagonal del puente. Las cuatro resistencias estarían en la superficie del diafragma. En los transductores de presión respiratoria también son transductores en el diafragma, y está localizado entre dos cámaras. Entonces, la presión 1 se aplica en este lado, la presión 2 se aplica en este lado, y eso va a producir la diferencia de presiones, va a desplazar el diafragma, y al desplazarse el diafragma, las celdas de deformación que están incrustadas al diafragma, colocadas en una configuración tipo puente de Wheatstone, el voltaje en la diagonal van a producir un voltaje en la diagonal del puente que es proporcional a la diferencia de estas dos presiones. ¿De acuerdo? Es importante hacer notar que las características de transferencia de ambos lados del diafragma, esto es, las cámaras, deben tener las mismas dimensiones, así como sus teorías de acceso, ya que cualquier disparidad reduce considerablemente el rango de respuesta en frecuencia del transductor diferencial de presión respiratoria. ¿Sí? Entonces, tanto el volumen que en ambas cámaras del transductor diferencial de presión respiratoria deben ser idénticos. Y las tuberías también, todo esto, como ya vimos, está bien de gas. Entonces se va a medir la diferencia de presión respiratoria. Recuerdan que el circuito eléctrico equivalente del sistema hidráulico de acoplamiento para presiones sanguíneas nos daba finalmente una inductancia, una resistencia y dos capacitancias. La inductancia, en una analogía fuerza-voltaje, era análoga a la inercia de masa del conductor. La resistencia era análoga al amortiguamiento viscoso, y la capacitancia era inversamente proporcional a la constante del resorte. ¿Sí? Entonces, como se trata de un transductor diferencial, vamos a tener este circuito, se va a duplicar. Este sería la parte 1 y este sería la parte 2. ¿Sí? Implicaría, esta capacitancia implicaría el desplazamiento volumétrico del diafragma, implicaría el desplazamiento volumétrico del gas 1, y este condensado indicaría el desplazamiento volumétrico del gas 2. Como la masa del gas es prácticamente despreciable, entonces este circuito equivalente se simplifica si quitamos la distancia análoga a la masa del gas. Los desplazamientos volumétricos del diafragma, del transductor y del gas, representados por C
CG, respectivamente, son pequeños, lo que permite tener una respuesta en frecuencia adecuada mayor a 500 Hz en todos los rangos de medición. O sea, recuerdan que la medición de las presiones tenían una respuesta en frecuencia entre 0 y 5 y 50 Hz. Aquí la respuesta en frecuencia de la respiración pues es todavía más lenta, ¿no? Porque la frecuencia respiratoria normal de una persona sería alrededor de 40 respiraciones por minuto, pero 14 respiraciones por minuto. Entonces, si la respuesta en frecuencia es mayor a 500 Hz, entonces pues no hay problema por la respuesta en frecuencia. En todos los rangos de medición, o sea, la medición de presiones en el aparato respiratorio, como les comenté, cuando veíamos la matemática del aparato respiratorio, las presiones en respiratorias se miden en centímetros y milímetros de agua. Entonces, el rango de medición va de más o menos 2 a 256 centímetros de agua. ¿De acuerdo? Esta sería la forma de medir presiones laterales con transductores de presión diferenciados. Sin embargo, hay otra forma de medir presiones en el respiratorio. Para medir la distensibilidad pulmonar estática, recuerdan, la distensibilidad pulmonar es una de las variables del modelo matemático del aparato respiratorio. Su inicial es C, P, la distensibilidad pulmonar. Es necesario efectuar la medición de la presión intrapleural. La presión intrapleural es la técnica de medición directa, consiste en realizar una punción torácica, por lo que se introduce el catéter hasta el espacio intrapleural, lo cual representa un riesgo alto para el paciente y clínicamente no es aplicable. O sea, la presión intrapleural, si queremos medir la distensibilidad pulmonar estática, entonces tendríamos que medir la presión intrapleural. Sin embargo, medir la presión intrapleural implica colocar un transductor de presión en el espacio, intrapleural. Entonces, eso no es clínicamente viable, ¿no? Sin embargo, en este estudio ha demostrado que existe la presión, existe un gradiente de presión de la presión intrapleural de aproximadamente 20 a 80 pascales por cada centímetro de ese avance. Ese diferencial, el gradiente de presión, está relacionado con la fuerza de gravedad en el líquido que se encuentra en el espacio intrapleural. O sea, entre las dos pleuras, la presión es, por lo tanto, menor en la parte alta del espacio intrapleural, lo cual hace difícil la elección del punto de medición. Sin embargo, esto no nos debe, ese gradiente de presión, la medición de la presión intrapleural, no nos debe preocupar mucho, puesto que vamos a medir solamente cambios. Por otra parte, el modelo de la respiratorio linealizado implica solamente cambios en la presión, lo cual relaja el requerimiento de la medición de la presión absoluta. O sea,
no importa si se mide ese gradiente de esa presión intrapleural, si se mide muy cerca del diafragma o cerca de la parte alta del tórax. ¿Sí? Vamos a medir solamente cambios de presión alrededor del tórax. ¿De acuerdo? La medición de la presión intraesofágica sirve para medir indirectamente la presión intrapleural. En 1964, Emily, investigador húngaro, y colaboradores encontraron que se podían relacionar cambios de presión en el espacio intrapleural con cambios de presión en el esófago. En la práctica se mide la presión esofágica haciendo que el sujeto reclute un pequeño globo de látex lleno de aire que está en la punta de una sonda. Aunque la presión esofágica no es idéntica a la presión intrapleural, refleja bastante bien los cambios de presión intrapleural. Entonces, en pocas palabras, la presión intraesofágica varía muy, de forma muy similar a la variación de la presión intrapleural. Entonces, de esa forma es posible medir distensibilidad pulmonar estática sin la presión intrapleural. Aquí cabe mencionar que esta determinación no se elimina en sujetos que se encuentran en el punto por la interferencia de peso en las estructuras del si recuerdan lo que es la presión de punto. Buenas tardes a la mesa. Entonces, la presión intraesofágica, en esta técnica, la principal interferencia proviene de los latidos cardíacos. ¿Por qué? Porque si el esófago pasa exactamente detrás del corazón, en el tórax, va desde la faringe hasta el estómago y está localizado atrás del estómago, entonces, atrás del corazón, perdón. Y si el corazón está latiendo, la principal interferencia proviene de los cardíacos. El latido cardíaco, si la frecuencia cardíaca es 60 latidos por minuto, entonces la frecuencia de los latidos cardíacos es 1 Hz. La frecuencia es mucho mayor a la respiración normal. La frecuencia de la respiración normal, si tenemos 15 respiraciones por minuto, entonces la frecuencia sería 0.25 Hz. Asimismo, es importante recalcar que los movimientos peristálticos del esófago no afectan la medición, ya que solamente desplazan la burbuja que siempre está conectada con el conductor. Entonces, esta diapositiva muestra un transductor de presión, pero actualmente ya no se utiliza este tipo de conductores. Se utiliza un transductor desechable. La tubería estaría llena de gas y el catéter en la punta tiene perforaciones y tiene un globo de látex, el cual va a medir los cambios de presión. Dentro de ese globo de látex hay una burbuja de aire y al aplicar un cambio de presión dentro del tórax,
en el esófago, ese cambio de presión se va a medir por este transductor que está conectado con un gas a través de catéter. Los movimientos peristálticos del esófago, recuerdan que cuando el esófago recibe un bolo alimenticio, comienzan los movimientos peristálticos, o sea, la musculatura de las paredes del esófago va desplazando ese bolo alimenticio de la boca hacia el estómago. Entonces, esos movimientos, si tenemos una burbuja de gas, no importa que estén presentes, porque si no está conectada con una de estas perforaciones, al desplazarse estaría conectada a través de otras perforaciones. Entonces, no afecta los movimientos peristálticos del esófago a esa medición. El catéter con la punta sería como y, como les digo, se tiene que introducir vía las funciones nasales a través de las vías respiratorias hasta el esófago y se coloca más o menos a la altura detrás del corazón. ¿Sí? Entonces, esa sería la medición de la presión intraesofágica, que es muy similar a la presión intrapleural. ¿De acuerdo? Pues este capítulo es relativamente corto. Ya terminamos. El día de mañana, entonces, vamos a tener la presentación de los 7 grupos de sus proyectos de laboratorio. Entonces, ya pueden utilizar una exposición en PowerPoint o en PDF. Lo importante es que todos los miembros de cada equipo participen, o sea, que no sea uno solo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profesor. Ya se le envió tanto el documento como la presentación, porque nos había dicho que se lo mandáramos para ver si teníamos que poner algo más. Sí, ya. En la mañana estuve checando mis correos y ya tengo todos los documentos que me enviaron en mi computadora. Muchas gracias. Entonces, bueno, si hay alguna, algo adicional que tengamos que poner, nos manda correo, ¿no? Sí, pues lo que tienen que hacer es explicarle, utilizando esos informes, explicarle a sus compañeros qué fue lo que hicieron, qué tipo de circuitos emplearon y por qué los emplearon. ¿De acuerdo? Ok. Gracias. Muy bien. Puede ser mostrado el PDF, ¿verdad? Sí, también en PDF, Ok, gracias. pero todos los integrantes de cada grupo deben de participar. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Muy bien. Pues entonces nos veríamos mañana y el jueves continuaríamos con medición de flujos respiratorios. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Sí, profe.